Ok chicos, bueno pues bienvenidos. Vamos a hacer un tutorial más de filosofía. En este caso va a ser de filosofía política. Y bueno, vamos a hacer un entendimiento en Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es de Italia, en Florencia. Y bueno, su lapso de vida es de 1469 a 1527. Ok, bueno, antes de seguir con Maquiavelo, hay que hacer una lista de glosarios para que puedan familiarizarse con la filosofía política. Vamos a ver qué significan estos conceptos y bueno, no me voy a atender mucho en ellos, simplemente es para que podamos tenerlos en mente y ya detenidamente leerán en cada una de las diapositivas qué es lo que significa. Bueno, aquí está cada uno de ellos. Hay algo que no dice esta diapositiva, que es que una república se define más porque tiene la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Para que se den una idea, demos y kratos son vocablos griegos que componen la palabra democracia y significa que el pueblo es el que gobierna. Una monarquía es la persona que solamente gobierna, o sea que el gobierno reside solamente en una persona. Una de las figuras máximas de la monarquía, que es una pausa, lo traigo a colación porque es una de las representaciones históricamente de la monarquía, es Luis XIV de Francia. Fue apodado el Rey Sol y bueno, pues tenía como lema el Estado soy yo. Él vive de 1643 o 1641 a 1715 y no es que haya confusión en su año de nacimiento, simplemente que es cuando el calendario sufre un cambio, eso tendrán que investigarlo también. Y bueno, pues él decía, el Estado soy yo, es decir, él se consideraba el único capaz de mandar y de dar decisiones en su gobierno. Bueno, aquí tenemos lo que es un príncipe y tenemos lo que es un principado. Ok, bueno, un soberano es aquel que gobierna o que manda a otros, contrario a lo que es un súbdito, que es el que se deja gobernar o mandar por otro u otros, ¿no? Bueno, bien, para que quede un poquito más claro y tengamos también que contextualizarnos nosotros, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos Mexicanos, así se abrevia cuando los conceptos son en plural. Bueno, nuestro tipo de gobierno es república, representativa, democrática y federal. En este caso no, somos una república porque tenemos los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y bueno, esos poderes son representados por el pueblo. En este caso el pueblo es el que manda a través de ellos y estamos congregados en federaciones, cada uno de los estados, los estados, ¿no? Se congrega en uno solo y pues por eso somos federal. Somos lo contrario de una monarquía porque aquí todos gobernamos, no nos gobierna uno solo, el presidente y todos los demás representantes son solamente eso, representantes y sirven solo como árbitros o referees, digámoslo así, su poder no es absoluto y ni siquiera es prestado, simplemente hacen una función, por eso también se habla de funcionarios públicos, ¿no? Hacen una función y su función es regular las leyes, ¿no? O poner un orden entre los que estamos en el país. Bueno, ahora sí vámonos a lo que en lo que consiste la filosofía de Maquiavelo. Y solamente vamos a hablar de los príncipes o del principado. En este caso escogí el libro de El Príncipe y bueno, él va a hablar en este libro solo de los príncipes o de los principados, las monarquías pues, porque dice que en otro libro ya habló mucho de las repúblicas y es referente a Tito Livio. Por cierto, hay que decir que
un príncipe, es lo que leí en una fuente, todavía me falta corroborar si es completamente cierto. Un principado es el país que está gobernado por un príncipe, pero él es principado porque gobierna el príncipe aun cuando el rey está todavía con vida, es decir, el hijo del rey que gobierna cuando su padre todavía vive, ¿ok? Bueno, eso todavía me falta corroborarlo completamente, pero es un dato que lo dejo ahí. Bueno, el capítulo 1 dice de las distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren. Bueno, él dice que los estados o son repúblicas y las repúblicas él las considera que son libres porque pueden ser representadas o elegir a sus representantes, o son principados y los principados no son libres. Los principados o son hereditarios o son nuevos, y cuando son nuevos o lo son del todo o son agregados. En este caso también se les llamará estados mixtos. Ahora, los nuevos se adquieren por las armas propias o por las ajenas. Y también hay otra parte en el libro donde dice que los estados así adquiridos o se adquieren por la virtud o por la suerte. ¿Ok? Bueno, en el capítulo 2 habla de los principados hereditarios y dice que, por ejemplo, cuando un estado hereditario es nuevo, a diferencia cuando un estado es nuevo, a diferencia del hereditario, o sea, del que se hereda, cuando uno adquiere otro estado, se le llama nuevo o mixto. Dice que es más fácil perderlos porque solamente hay que esperar el primer error para que el pueblo se abalance contra el que los quiere mandar, ¿no? Y pues eso, o sea, ¿de qué manera puede cometer errores el nuevo en el nuevo estado? Bueno, pues cuando el príncipe derrama sangre, digámoslo así, innecesariamente. Y bueno, pues eso hace que sea menos amado, ¿no? En el estado que es hereditario, pues será más amado por los representantes, por sus súbditos, ya que están acostumbrados a ese linaje, ¿no? Y bueno, pues solamente basta con no alterar el orden anteriormente establecido e irse contemporizando con los cambios que se van produciendo. Nosotros no somos un principado, pero voy a poner un ejemplo más o menos de qué significa contemporizar. Por ejemplo, existe el bullying, ¿no? Ahora existe el bullying y ahora existe el bullying cibernético. Bueno, pues como esto está creando conflictos, hay que crear una ley para que no se creen los conflictos. Eso significa contemporizar, es decir, estar al tanto, al día de las cosas que van sucediendo, y entonces hay que irlas frenando como se vayan presentando. Bueno, en el capítulo 3 va a hablar de los principados mixtos, es decir, de los estados que se van agregando a otro estado. Por ejemplo, España cuando quiso agregar a México, a los aztecas, ¿no? Que los consideró, bueno, pues la Nueva España, no sé, Inglaterra con Estados Unidos y Francia con Canadá, por decir algunos, ¿no? Bueno, un estado mixto, dice, por ejemplo, pueden ser de provincia y lengua igual, y dice que son más fácil de conservarlos, porque solamente hay que respetar sus costumbres, preservar sus ventajas y borrar la línea de su gobernante. Esto aquí es por eso también que se le llama a una persona, de repente, cuando dicen, es que esa persona es mala, es maquiavélica, o tiene su pensamiento maquiavélico. Realmente está muy, muy trillado y muy mal, ¿cómo se puede decir? Está muy mal aplicada la palabra maquiavélico, ¿no? De repente hasta hay personas que dicen, ay, tienes tu risa maquiavélica, como diciendo que tiene su risa muy malvada. No, en realidad, pues no sabemos ni cómo se reía Maquiavelo, ¿no? El punto de esto es que ha sido tergiversado, ¿no? Perdón. Entonces, Maquiavelo, por ejemplo, dice, cuando tú quieras adquirir un nuevo país, cuando quieras dominar a un país, a otro país que no sea el tuyo, debes de llegar y lo primero que debes de hacer es respetar sus costumbres, preservar sus ventajas,
o sea, no tenerlos como esclavos verdaderamente, y borrar la línea de sus gobernantes. O sea, eliminar significa, o borrar significa matar, a todo aquel que tenía antes el poder sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, él diría, pues debes de matar a su rey, y no solamente a su rey, sino a los hijos de los reyes y a todas las familias que estaban apoyando al rey, ¿no? Eso es lo que quiere decir Nicolás Maquiavelo. Ahora, dice que cuando los estados mixtos son de provincia y lengua diferente, pues son más difíciles de gobernarlos. Aquí hay una forma, dice, si se quiere gobernar a ese tipo de estado que tú quieres empezar a dominar, bueno, pues entonces el príncipe, o sea, quien los quiera conquistar, debe de residir en ese lugar. ¿Para qué? Dice él, para que tenga noticias de de los conflictos, y él pueda tener y pueda implementar una medicina o un remedio a esos conflictos. Dice, cuando el rey vive lejos del lugar que quiere conquistar, pues las noticias sobre algún conflicto le llegan demasiado tarde, y cuando quiere poner un remedio, bueno, pues ya el conflicto se hizo muchísimo más grande, ¿no? Dice, ahora también hay que mandar colonias que sirvan como llaves, o sea, es decir, personas que vivan en lugares estratégicos, ¿sí?, para que poco a poco sea poblado, y esas colonias sirvan como una especie de embajadas, ¿sí?, del principado, en las cuales ellas también den noticias. Por ejemplo, si ven por ahí que alguien se quiere congregar para hacer una sedición, es decir, un intento de rebelión o de guerra, y pronto se ponga remedio a ello, ¿no? ¿Cómo se pondrá remedio a ello? Bueno, pues matando a los sediciosos, ¿no? Matando a los que intentan ser revolucionarios. Y bueno, otra es que pues mantenga tropas numerosas, pero dice que esto es muy costoso. Y otra cosa que también dice, es importante traerlo a colación, es que dice él, si tú quieres conquistar a un país, no tienes que pedir prestado ejércitos más poderosos, porque si tú pides o alquilas o compras por un momento a un ejército para que vayas a conquistar a un país, pues el ejército que alquilaste posiblemente te quite el poder a ti, ¿no? Ese es un detalle que también dice él. Bueno, otra de las cosas que también se le llama maquiavélico, por ejemplo, son pasajes, ¿no? Son pasajes que se le llaman maquiavélico y que se identifican con maldad, porque, mira, por ejemplo, dice, si tú quieres poner colonias, por ejemplo, y agarrar territorios, bueno, pues tienes que hacerlo quitándole sus cosas a los pobres, o sea, sus casas a los pobres. Dice, porque ellos no se podrán defender y nadie los podrá defender también a ellos, porque no querrán correr la misma suerte de querer ser despojados de sus bienes, ¿no? Además que los más pobres pues no generan productividad hacia los demás, entonces como que los demás no ven a bien el riesgo de poder defenderlos para perder sus cosas. Bueno, dice, además después podrás compensarlos, a lo mejor devolviéndoles casas en otros lados o demás. Al fin de cuentas, dice él, es algo importante, dice, una persona le duele más perder una casa que perder a un padre, ¿no? Por ejemplo, ahora, hay unas cuestiones importantes, ¿no? Dice, cito un poquito, dice, ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden, así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Es lo que les decía yo, ¿no? Y por último, hay otra cita, por ejemplo, que dice, el único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Quien se haga dueño de una ciudad así y no la aplaste, espera ser aplastado por ella.
Bueno, eso es lo que tengo que decir de Maquiavelo hasta ahorita. Solamente vi estos capítulos con el afán de poder crear en ustedes una inquietud y puedan leer el libro, que es el que yo tomé. Es El Príncipe, de Editorial Porrúa, que por cierto es una de las mejores traducciones, ¿no? Hasta aquí todo, que tengan una excelente tarde.